¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. En esta ocasión vamos a avanzar un poco, ya que estamos un poco retrasados en el avance de algunos contenidos. Vamos a iniciar con lo que son los procesos de ensamble como parte de la materia de planeación de la producción para ingeniería industrial. Los temas que vamos a revisar en esta ocasión son algunos procesos de ensamble, los más conocidos, tanto no permanentes como semipermanentes y permanentes, y así como otros métodos y algunos principios generales de los métodos de ensamble. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Tengo entendido que ya hemos revisado alguna parte de esto. Vamos a darle un recorrido rápido. Vamos a ver, en este caso, la función básica de los procesos de ensamble es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes puede lograrse mediante soldadura de arco de gas, soldadura blanda o dura, o con el uso de sujetadores mecánicos o de adhesivos. Generalmente son estas las formas o las técnicas más comunes para lograr los procesos de ensamble. Aquí tenemos ejemplos de los ensambles no permanentes que se efectúan con otro tipo de sujetadores mecánicos. No son permanentes. Los sujetadores mecánicos son más costosos ya que pues, se conforman de diferentes elementos y requieren capacidad en la preparación para las partes por unir, es decir, deben de tener ciertas características. Y aquí lo que estamos viendo es una herramienta que le llaman clamps, que son sujetadores manuales que se ocupan para sujetar piezas para poder ser trabajadas o procesadas. Otro de los ejemplos de los ensambles semipermanentes son los pernos o tornillos. Esos se les llaman semipermanentes, obviamente, porque pues, los tornillos pueden quedarse ahí el tiempo de vida del producto o del artículo, o en algún momento pueden retirarse mediante herramientas, ¿sale? Entonces no son de carácter permanente, son semipermanentes. En este caso, la sujeción mecánica se logra mediante tornillos, remaches, roblones, pasadores, cuñas y uniones por ajuste a presión. Estos últimos se consideran perdurables y también se usan el remachado, ajustes a presión y encajes de expansión, tornillos, tuercas y pernos, que son los tipos de sujeción o de montaje de ensamble semipermanentes. Los tornillos y los pernos son sujetadores con rosca, ya los conocemos. Hay una diferencia que es importante señalar entre un tornillo y un perno. El lenguaje popular, pues estamos acostumbrados a decirle invariablemente tornillos o pernos. Sin embargo, un tornillo es un sujetador con rosca externa que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Le vamos a llamar un orificio roscado ciego aquel que pues que tiene un tope, es decir, que no atraviesa totalmente el material. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Entonces, los que conocemos como tornillos con rosca, con tuerca, perdón, en realidad son pernos. Y aquellos que no logran atravesar, como los tornillos para madera, etcétera, que no atraviesan totalmente el material y que no requieren de tuerca, pues se les conocen como tornillos. Vamos a hablar de lo que son los ensambles permanentes, ya que es importante porque tiene una gran cantidad de información o de asuntos a tratar en cuanto a esto. Es el ramo más amplio y de mayor aplicación en ciertas industrias. En las uniones permanentes, algunas partes se unen de esa forma mediante soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanca o dura e inclusive en algunos casos algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor, de
presión o de ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura, que se han desarrollado y están en uso actualmente. Entonces, dentro de las uniones permanentes vamos a hablar ahora acerca de la soldadura. En este caso es un proceso de unión de materiales en la cual se funden las superficies de contacto de dos o inclusive más componentes mediante la aplicación conveniente de calor o, en algunos casos, de presión. ¿Okay? Les voy a pedir que conforme se vayan agregando, vayan cerrando sus micrófonos para No. escuchar su ruido, por favor. Entonces, estábamos hablando de la soldadura. Esta soldadura tiene las siguientes características. Proporciona una unión permanente. Por otro lado, la unión soldada puede ser incluso más fuerte que las características de los materiales originales. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso de materiales y costos de fabricación. Es uno de los métodos de unión permanentes más económicos. La soldadura no se limita exclusivamente al ambiente de fábrica, sino que también existe equipo portátil que puede permitir, facilitar que un tipo de uniones se realice también fuera de la industria, es decir, en el campo. Tipos de soldadura. Vamos a ver la clasificación general de los tipos de soldadura. En este caso vamos a hablar de la soldadura por fusión o lo que se conoce como soldadura de metales. Es una clasificación dentro de la soldadura homogénea que agrupa muchos procesos que se definen como el método de calentar dos metales a muy altas temperaturas hasta que se derriten, se unen y se funden entre sí. Estos procesos de fusión se pueden realizar con o sin aportación del metal. Entonces, en este caso, estamos observando que existe algún elemento que genera el calor. Aquí vemos las dos partes que se van a soldar. Aquí vemos, en este caso es una soldadura por arco eléctrico. Este arco eléctrico es una especie de cortocircuito que se genera entre las piezas a unir y la maquinaria, mediante el electrodo, que genera temperatura, la cual hace que el material se funda. Es decir, se derrita, y al derretirse ambos productos o materiales de unión, pues generan que se integren debido a la temperatura y se genere la soldadura, es decir, la unión. Esa es la descripción más general acerca de la soldadura por fusión. Hay diferentes formas para generar ese calor. Entonces las vamos a ir viendo y eso es lo que distingue los diferentes tipos de soldaduras. Vamos a ver si podemos observar y escuchar el siguiente video. Aquí estamos observando lo que les digo mediante este electrodo. Mediante este electrodo se va generando calor. El material, a la vez, el mismo electrodo, se va derritiendo y derritiendo ambas partes a soldar, generando que esta parte se vuelva líquida y se vaya mezclando. Conforme se va enfriando, obviamente se va endureciendo y va conformando la unión soldada. ¿Sale? Esa es la forma en que se lleva a cabo la soldadura por fusión. Es la representación visual de lo que explicaba yo en el esquema anterior. De este tipo de soldadura por fusión, hay varias técnicas de soldadura. La fusión por medio de oxiacetileno, que es con gas, o lo que conocemos con soplete.
También se genera arco voltaico resistencia y el uso de los gases en combinación. Y también existe la que es más común, la que conocemos o la que ocupan los herreros, la fusión eléctrica por arco eléctrico con las plantas de soldar y los electrodos, que son esas varillas recubiertas de una especie de pasta que a su vez tiene funciones de asegurar que el ambiente donde se genera la fusión de los metales esté libre de contaminantes para que la unión sea lo más pura posible y la fundición se integre de la mejor manera posible. Y también está la fusión generada por la energía de un láser. Entonces, esos son los tres diferentes tipos de fusión que existen: la oxiacetilénica, la fusión eléctrica y la fusión láser. En cuanto a la fusión oxiacetilénica, esta también ya la hemos visto, lo ocupan mucho los talleres de hojalatería y pintura, algunos plomeros, que se ocupa con gas o soplete. En este caso, pues esto es lo que genera la combinación de dos tipos de gases, en este caso el oxígeno y el acetileno, los cuales al incendiarse, al encenderse, pueden alcanzar temperaturas de hasta 3200 grados centígrados, lo cual permite perfectamente fundir los metales. Se lleva hasta la temperatura de fusión de los bordes de la pieza a unir. Este calor, que se produce por medio de la llama, es posible soldar casi cualquier metal de uso industrial. Al no necesitar conectarse a la corriente eléctrica, es muy común para usarse. Y este lo hemos visto muchas ocasiones, ¿ok? Este equipo de core, a veces lo ocupan, es tan fuerte la temperatura que incluso al fundir los metales se ocupa y se recomienda para cortar, en vez de cualquier otro medio mecánico para ello. Entonces, la fusión oxiacetilénica es aquella que se apoya en la combustión de una combinación entre oxígeno y acetileno para fundir el material, y en la cual también se le puede agregar, como vemos aquí en la imagen, algún material de aporte, es decir, un material que favorece la mezcla del metal fundido y que además lo protege de la oxidación y la corrosión para que la unión sea lo más pura posible. Por otro lado, la fusión eléctrica, que conocemos como las máquinas de soldar, se trabajan por arco eléctrico, es decir, es una de las soldaduras más usadas para soldar acero. Se necesita de corriente eléctrica para poder crear el arco eléctrico entre uno o varios electrodos. Así, generará el calor suficiente para fundir el metal y crear la unión. En este caso, las temperaturas que se generan son del orden de los 3500 grados centígrados. En este tipo de soldadura este tipo de soldados se realiza con electrodos metálicos o de carbón, y se debe ser muy diestro para mantener el arco a la longitud adecuada para lograr un buen resultado. Es decir, la distancia que existe entre el electrodo, entre el alma del electrodo, que normalmente es un metal, el revestimiento que al fundirse genera una protección gaseosa que evita que se oxide el metal. Esto genera a su vez un baño de fusión, es decir, el hecho de que se derrita el electrodo y su revestimiento y los gases que provocan, genera un metal líquido que favorece la fusión de las partes a unir. En este caso, como vemos aquí en la descripción, pues principalmente aceros. Entonces, la soldadura por arco eléctrico es recomendada para soldar acero y es uno de los usos más comunes. Por otro lado, la fusión láser, en este caso, dice, no existe ningún material de aportación externo. Este proceso se realiza calentando el área a soldar, aplicando presión entre los puntos. Se utiliza el helio o el argón como gas protector. La energía
la aporta un haz de láser. Y aquí vemos la forma en que funciona. El rayo láser genera el calor necesario para ir fundiendo el material y también se le agrega eh, a- por vía externa alguna otra sustancia, como puede ser gas de helio o gas de argón, que tiene como función también proteger de la oxidación la base que ya se ha fundido, ¿no? La fusión y así conservar las propiedades del material para obtener la soldadura. Además, también dice que en muchas ocasiones estas dos partes que se van a unir están unidas a presión, es decir, se presionan una contra la otra, aparte de agregarle la energía que aporta un rayo láser, ¿ok? Así es como funciona la soldadura por láser. Vamos a ver las ventajas y limitaciones de estos tres procesos. Por ejemplo, en la fusión por oxiacetileno, como ventajas es que se puede controlar la fuente de calor y la temperatura mediante ¿cómo le llaman? El soplete, que tiene unas válvulas reguladoras para determinar qué tanta temperatura es la que queremos agregar, si vamos a agregar más oxígeno o más oxietileno. La proporción de la mezcla de esos gases es lo que nos va a dar la cantidad de temperatura que va a desarrollar la flama. Es en los bajos costos, es un equipo muy versátil, lo podemos mover a todos lados. Suelda materiales ferrosos y no ferrosos, lo mismo podemos ocuparlo para unir hierro que para unir acero, que para unir cobre o bronce o aluminio incluso. La mayor temperatura es la llama da la temperatura suficiente y necesaria. Como limitaciones es que debido a la gran cantidad de temperatura que se irradia alrededor, en torno a la parte donde se va a soldar, pues genera algunas deformaciones y altera la estructura del material en su interior debido a que, pues obviamente se calienta. Y como ahorita sabemos que agregarle calor a ciertos materiales como el acero, pues altera sus propiedades mecánicas, ¿no? La puede hacer más dura, la puede hacer más blanda, de acuerdo a lo que se va a requerir. Y como otra limitación es en espesores de materiales muy gruesos, pues sí tiene un costo muy elevado, pues debido a la gran cantidad de energía que se genera y el alto consumo de estos gases de oxígeno y acetileno que se requieren. Como aplicaciones, pues se preocupan para principalmente pequeñas producciones, planchas delgadas de acero, algunos otros metales como acero inoxidable, cobre, latón y níquel, que ya lo habíamos mencionado. Por otro lado, la fusión eléctrica que se genera por arco eléctrico es una soldadura, como ventaja es robusta, tiene mucho menor distorsión, ya que el calor no se propaga sobre una gran extensión del material, sino que es todavía un poquito más puntual en la zona donde se solda. El resto del material pues no sufre de tan altas temperaturas como para cambiar su estructura interna. Es de alta velocidad, se puede hacer. Es compatible con todos los metales, en este caso excepto el aluminio. El aluminio no se puede soldar por un arco eléctrico, se utilizan algunas combinaciones entre la soldadura láser y algunas que tengan que ver con aplicaciones específicas o especiales de gases. El equipo es muy barato, técnicamente, prácticamente, comparado con otros, y de fácil manipulación, de uso portátil, casi no hace ruido y requiere equipo de seguridad mínimo. Limitaciones, pues genera escoria. Esa escoria son los residuos de los contaminantes que se generan por la fundición. Por eso hay que quitarla. Cuando ven a un soldador que después de que tiró, hizo una unión soldada por arco eléctrico, pues golpea la parte que soldó para quitarle una especie de costra que se le queda encima de la unión soldada, pues para poderla liberar. A eso se le llama escoria.
Tiene una velocidad moderada, es rápida, pero no tanto. Limitado exclusivamente para materiales férreos, todos aquellos que tienen como base el hierro y el acero. Está limitado a cordones largos, tubos rotatorios y gruesos, es decir, en estas aplicaciones no se recomienda, es decir, su uso es limitado para para que no se ocupe tanto para cordones largos, ya que pues, los electrodos tienen un alcance de desgaste por lo cual tendría que irse haciendo en partes, entonces no podría ocuparse por electrodos. Provoca irradiaciones de rayos luminosos, infrarrojos y ultravioleta. Por eso, la necesidad de siempre utilizar protección visual y máscaras especiales para soldar. Las aplicaciones recomendadas, procesos de acero, tuberías complicadas, construcciones pesadas, por ejemplo, la industria naval, todo lo que se genera ahí se une mediante soldadura y en fabricación de algunos componentes. El láser, por otro lado, es más preciso, requiere menos calor de aportación, ya que es mucho más puntual la aplicación del calor que en los métodos anteriores. Tiene mayor profundidad de penetración por la cantidad de energía que generan los láser. Quedan uniones libres de porosidad. Tiene un mayor rendimiento debido a que pues obviamente no ocupa, como en el anterior, materiales de aporte, más que gases para purificar el entorno donde se está soldando, donde se está aplicando la soldadura o la energía. Como limitaciones, que son procesos muy caros, consume mucha energía, mucha electricidad, requiere máquinas de alta potencia, no es apto para soldar cordones muy anchos. La perforación del material, si no se controla bien, puede generar problemas. Valorar bien en los equipos en esa condición. Y es perjudicial para la vista, por lo tanto también se requiere de altas medidas de seguridad para los ojos, para la vista. Cuando se aplica estos tipos de soldaduras, se ocupa en el sector automotriz y de autopartes, fabricantes y constructores de tuberías y reparación de piezas con espesor inferior a 1 milímetro, es decir, para unir piezas o soldar piezas de espesores muy pequeñitos mediante los cuales los métodos anteriores pues no pueden desarrollar esa función por lo imprecisos que resultan. Entonces, la cuestión láser es para soldadura de alta precisión y cortes de alta precisión. En la soldadura por fusión podemos concluir que la soldadura oxiacetilénica es una soldadura simple que permite intervenir puntos difíciles de soldar. Por otro lado, la soldadura por arco es muy eficiente para los metales férreos, mientras que la soldadura por láser jugará un papel muy importante en sectores donde la soldadura se puede robotizar y el costo de la inversión se puede amortizar, es decir, absorber rápidamente. Esas son las soldaduras por fusión. Existen los procesos de soldadura de estado sólido, es decir, no se requiere derretir, digamos así, el material, pero vamos a ver de qué se trata este proceso. Este proceso se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente o una combinación de calor y presión. Algunos procesos más representativos de estos son la soldadura por difusión, donde aquí vemos un corte y un acercamiento hacia la estructura interna de los materiales a unir, como mediante cierta presión se va obligando a que las superficies vayan cambiando de características hasta que se genera la unión o la integración de las partes en la soldadura por difusión. En la soldadura por fricción observamos cómo, en este caso, estas dos partes de la máquina
están girando, una está fija y la otra está girando, de tal forma que al unirse y friccionarse las dos superficies, se genera este calor que derrite la parte superficial de este material, provocando que se unan. ¿Ok? Y está la soldadura ultrasónica, que también se ocupa para otros materiales no necesariamente metálicos. Se genera por vibración de ultrasonido y cierta presión que permite que esa vibración y la fuerza de la presión genere que la superficie se pueda adherir o se pueda unir. La soldadura por difusión, vamos a hablar un poquito más de ello. Es un proceso de estado sólido obtenido mediante la aplicación de calor y presión en medio de una atmósfera controlada con un tiempo lo suficientemente necesario para que ocurra la difusión o también llamada coalescencia. Esta se lleva a cabo mediante una difusión en estado sólido. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? En la soldadura por fricción, uno de los dos componentes está rotando y se está friccionando o tallando contra la otra superficie. En la soldadura por difusión no, simplemente se genera un calor y se presionan ambas piezas hasta que por el mismo calor de las superficies se va generando la unión de ambas partes. Este proceso es utilizado para unir metales tanto de la misma como de diferente composición. Para la obtención de difusión con metales de diferente composición se suele introducir con frecuencia entre los metales a unir una capa de relleno, como por ejemplo níquel, para promover la difusión de los dos metales base. Imagínense que quieren unir dos metales de diferentes características. Imagínate que necesitas una herramienta que tenga la fortaleza o la tenacidad del acero, pero que tenga también en alguna parte la dureza de un carburo de tungsteno. Si se dan cuenta, ambos materiales tienen diferentes puntos de fusión. Entonces, para poder unirlos, se ocupa otro material que puede ser níquel o incluso plata y otros para facilitar la unión entre ellos. Es decir, ejemplo de ese tipo de productos que ocupan esta unión de diferentes composiciones mediante este proceso, están, aunque no lo crean, las brocas que se ocupan para taladrar concreto. No sé si se han fijado, si no, pues tómense ese tiempo para revisar y si se hayan dado cuenta que las brocas para concreto en la punta tienen un cuadrito un poco más grande que el resto del diámetro de la herramienta. Ese cuadrito que tienen en la punta de la broca es de carburo de tungsteno. El resto de la broca es de metal, es de acero. Entonces, para poder unir ese carburo de tungsteno a la punta de esa broca, pues obviamente se abre una ranura, se coloca la pastillita, le llaman pastilla, se coloca la pieza de carburo de tungsteno y mediante la soldadura por fusión y el níquel o algún otro metal de unión, es como se logra que esa pastilla de carburo de tungsteno se integre al cuerpo de acero de la broca. Y ya sabemos que obviamente tiene mucha más resistencia y todas las propiedades del acero en cuanto a su funcionamiento como herramienta para cortar o para penetrar en el concreto. Entonces, esos son ejemplos de algo muy común en cuanto a este tipo de soldaduras. Entonces, este proceso se lleva a cabo en 3 procedimientos. Hace que las dos superficies que se sueldan a alta temperatura y presión, aplanando las superficies, vamos a ver aquí, aplanando las superficies en esta parte de acá, fragmentando las impurezas y produciendo un área grande de contacto átomo a átomo. Aquí en el esquema estamos observando
el material normal. Y aquí estamos observando cómo mediante la presión y la dilatación que se genera de las áreas, se va a ir generando la unión, es decir, se derriten los extremos a unir y mediante la presión, pues ya se logra la integración de ambas superficies. Esto es obviamente, esta representación es a nivel atómico. Entonces, estamos viendo la estructura atómica, las partes que se van generando como impurezas, que se van reduciendo, se hacen mínimas, y aquí vemos cómo ya el material se integra. Entonces, es como cuando pegamos dos cachos de plastilina y los presionamos entre ellos hasta que logramos unirla o mezclar los colores en la plastilina. Es exactamente el mismo proceso, obviamente, a altas temperaturas para lograr esa plasticidad en los metales. Luego, en la soldadura por fricción, es lo que yo les decía, es un proceso muy usado y se ocupa mucho para la producción automatizada. Es un proceso de estado sólido en el cual se obtiene la coalescencia o fusión de la combinación mediante la fricción y la presión. Se ejerce fuerza, esta parte de la pieza está fija, es decir, no rota, no gira, y la otra parte, esta parte sí tiene cierta rotación. Al unirlas mediante la presión, se genera cierta cantidad de fricción por frotamiento mecánico entre las superficies, lo cual va elevando la temperatura hasta llegar a la temperatura de fusión, y entonces es cuando las piezas se van a unir. Después, estas piezas se dirigen hacia con la fuerza para formar la unión metalúrgica. Aquí está la unión que se obtiene. Ya vimos que se obtiene cierta fuerza y esta es la resultante de esa unión. La fuerza de compresión axial, es decir, sobre su propio eje, recalca las piezas, es decir, las presiona uno sobre de otras. Y se produce un reborde, que son esta parte aquí deformada del material desplazado que se derritió. Cualquier película superficial que se encuentre sobre las superficies de contacto es expulsada durante el proceso. Después debe emparejarse, es decir, se puede tornear, se puede maquinar, lijar, lo que sea, para proporcionar la uniformidad de la superficie y dejarla lisa. Y a veces es difícil que se note incluso el empalme, si no es por los cambios de color, por haber sido sometido el metal a la temperatura. En este proceso normalmente no se requiere material de relleno, ni ninguna sustancia que favorezca la fundición del metal, ni tampoco generar una atmósfera demasiado controlada con gases protectores específicos, ¿no? Entonces esa es la gran característica de esto. Y en la fusión ultrasónica, en este caso, la vibración ultrasónica que se genera y la presión que se genera facilita en una escala parecida a lo que acabamos de ver en los procesos anteriores, facilita por vibración esta fricción que se genera acá. Imagínense, el ultrasonido son ondas de alta frecuencia y lo que tenemos son ¿cómo le podemos decir? Una fricción microscópica entre las superficies y también fundiciones en diferentes puntos microscópicos sobre la superficie para poder unir, generar esta coalescencia, es decir, que se derrita la superficie y se pueda unir con la otra superficie que también se derrite. Entonces, se ocupa para algunos metales blandos y también se ocupa para plásticos. Es muy común para unir plásticos o piezas plásticas. Dice, el movimiento oscilatorio entre las dos piezas deshace las películas de la superficie para permitir un contacto íntimo y la fuerte unión metalúrgica entre las superficies. Aunque ocurre un calentamiento de las superficies que hacen contacto debido a la fricción entre ambas caras y a la deformación plástica generada por esa temperatura, esas temperaturas normalmente están muy por debajo del punto de fusión. Aquí
no se requieren metales de relleno, ni fundentes, ni gases protectores como en los otros métodos más básicos, ¿no? Y luego está la soldadura por resistencia. Este es un tipo de soldadura por fusión, donde el calor que se obtiene es mediante la generación de una gran resistencia eléctrica dirigida hacia un flujo de corriente en la unión que se va a soldar. No sé si conozcan algunos de ustedes o hayan escuchado hablar de la soldadura por puntos o de puntos, o la soldadura para láminas, en la cual están dos electrodos, en medio se colocan las piezas que se van a unir, se aplica una fuerza y al juntarse los polos positivo y negativo, en lugar de hacer un cortocircuito como en la soldadura del arco eléctrico, lo que se genera es un calentamiento en las partes donde se unen, lo cual funde la parte interna de esas dos láminas, y cuando se libera, pues ya se queda la unión. Esto se le llaman a este proceso que está aquí ilustrado, es lo que se conoce como soldaduras por puntos o de puntos. Y es una soldadura por resistencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de... Ok, ya es lo que acabamos de explicar. Dice, aquí está otra vez la explicación, los electrodos, la fuente de corriente eléctrica, aquí están las dos piezas metálicas. Al juntarse las dos piezas, generan el efecto, imagínense, que es exactamente el mismo efecto que se genera en los focos. Se agrega, cuando se conecta un foco a la electricidad, cuando vemos el foco apagado, vemos en el interior un alambrito en forma de resorte. Cuando le agregamos electricidad, ese alambrito, en vez de sacar chispas por medio de cortocircuito, genera una resistencia eléctrica, es decir, se opone al paso de la electricidad. Pero esa energía que está recibiendo de dos polos, tanto positivos como negativos, se acumula en ese resortito y hace que ese resortito se ponga al rojo vivo hasta el punto de generar luz, ¿sale? Es lo mismo que sucede aquí entre la pieza. Hagan de cuenta que estos dos, los electrodos, son los cables de electricidad que alimentan el foco, y estas dos placas son el filamento del foco. Cuando se unen, pues hacen que esto se caliente, y por ese calor que se genera, se logra la soldadura. ¿Ok? Si se llega a cortar